Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. En el proceso de la vida, tal y como lo conocemos humanamente, particularmente aquellos que estamos en el área de las ciencias biológicas, entendemos que los procesos biológicos, que los seres vivos pasan por un proceso, vamos a llamarle natural. Todos tienen un tiempo en el cual se lleva a cabo un proceso por el cual viene una fecundación, después viene un desarrollo, hasta que finalmente el ser biológico se manifiesta. Vamos a decirlo como un fruto. Para el ser humano, vamos a decirlo que esto se manifiesta como un nacimiento. Y todos los sistemas biológicos, incluyendo el ser humano, hay un proceso en el cual ese nuevo ser empieza a desarrollarse, empieza a madurar, crece y llega a un punto en el que alcanza su madurez, en el que ya el proceso de seguir avanzando se detiene. Y ahí puede estar por algún tiempo. Después de ese tiempo, cada sistema biológico, llámese como se llame, empieza a declinar. Y finalmente termina su ciclo. Esto, desde el punto de vista científico, lo conocemos como el ciclo de la vida, el ciclo de los sistemas biológicos. Entendemos desde este punto de vista, aunque no alcanzamos a dimensionarlo en su totalidad, que todo tiene para nosotros humanamente un principio y un término, así como para cada sistema biológico. Pareciera que ese es todo el sentido de la vida. La buena noticia es que esto no es así. Y como esto no es así, Dios en su soberanía estableció un proceso para que nosotros tuviéramos entendimiento y tuviéramos conocimiento a través de la palabra de Dios de que una vez que el ciclo biológico en esta tierra se termina, las cosas no terminan, sino que empieza una nueva etapa. No lo puedo llamar un nuevo ciclo porque en la resurrección y en la vida eterna no se habla más de que la muerte tenga potestad sobre el hombre, sobre el ser humano. En esta vida está establecido. El libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Un tiempo para crecer, un tiempo para madurar, un tiempo para envejecer. Todo tiene un tiempo. Dios lo estableció. Aún para aquel que no conoce a Dios, aún para aquel que niega la potestad de Dios, esto es una realidad. Todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser. Dios, en su palabra, me parece que es el Salmo 90 en el versículo 10, dice que ciertamente los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80, con mucho pesar y con mucho dolor. Dios lo estableció. No quiere decir que todos los seres vivos tienen este tiempo de vida, pero déjeme decirle que en el proceso del conocimiento que Dios me ha permitido, que es dentro de la medicina, esto se cumple la mayor parte de las veces. Ciertamente hay niños que por alguna razón no pueden nacer, o hay niños que mueren después de nacer, o niños que mueren durante la infancia, pero el grueso de las personas
definitivamente fallecen alrededor de los 70 años. En los más robustos, de 80 a 90, que dice con mucho pesar y dolor, generalmente es con fatiga, con enfermedades, con procesos que no son fáciles ni sencillos de llevar. En este punto, Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento y entendimiento de que hay una vida eterna. Dios quiere que podamos entender que el hombre, varón o mujer, tenemos un ciclo biológico y que esa representación en el ciclo biológico está dada por nuestra naturaleza, en la cual tenemos un cuerpo, pero el cuerpo no se manda solo, no piensa solo, no se organiza solo, no lleva a cabo sus funciones solo, sino que hay algo que hace que se comunique con el mundo, que se comunique con otras personas, que se comunique con todo lo que le rodea, y es el alma. Y esa alma, a su vez, debiera estar regida por lo que es el espíritu. Es pues el hombre la suma del cuerpo, del alma y el espíritu. Enfatizo en esto porque finalmente lo que cumple su ciclo en este mundo tal y como lo conocemos es el cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el alma y qué pasa con el espíritu? Y ahí se hace presente Dios para darnos entendimiento, para darnos comprensión, porque Dios dice, todas las almas son mías, a mí me pertenecen. Todas las almas son mías. Dios quiere que tengamos entendimiento y comprensión de esto. Dios quiere que sepamos que el alma es eterna. Si bien en su palabra Dios dice que el alma que se aparte de Dios, ciertamente esta alma morirá. Pero no se refiere a una muerte física, se refiere a una muerte eterna. Se refiere a un lugar en el que el alma estará muriendo un día tras otro, en una muerte eterna. Dios quiere que podamos tener este entendimiento y esta comprensión. Se preguntará usted a qué viene esta explicación. Ciertamente, durante esta semana hemos recibido noticias, buenas noticias humanamente hablando, vamos a decirlo, de algunos de ustedes. Algunos de ustedes han ido a su chequeo médico y el doctor les ha dicho, en este momento no hay evidencia de enfermedad. En este momento, dado el tiempo que ha pasado, podemos considerar que usted está curado, que usted está sanado. Y por supuesto que hay un tiempo que humanamente nos alegramos y nos gozamos y le decimos gracias Dios porque has extendido mis días en este mundo. Solo han sido extendidos los días porque llegará un momento en el que Dios nos llame a su presencia y dejemos este cuerpo tal y como lo conocemos. Le damos gracias a Dios por los testimonios de aquellos que Dios ha extendido sus días en esta vida. Le damos gracias a Dios por aquellos a los cuales el médico les ha informado que su enfermedad está en remisión. Le damos gracias porque algunos de ustedes, sin saberlo inclusive, están curados. En esta semana alguien me pidió un informe médico, un resumen, y eso me permitía hacer un recuento de su caso. Y mientras hacía el resumen y revisaba algunas cosas, yo recordaba que esta paciente tenía todos los factores pronósticos en contra, es decir, para que la enfermedad volviera a manifestarse y se siguiera manifestando y finalmente la enfermedad terminara con la vida de esta persona.
Hoy cumple casi 10 años y la enfermedad no se ha manifestado. Pero también déjeme decirle que en el proceso de esta paciente, ella conoció de la palabra de Dios. Ella conoció de la verdad absoluta de Dios. Y ella, en un momento determinado, en un momento de lucidez, ella entendió que Jesucristo es el Señor. Que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, para comprarnos. Ella tuvo un momento de comprensión para entender que solamente en Él hay esperanza de vida. Y no tengo yo la menor duda, y hablo de manera personal, de que Dios hizo una obra que vamos a llamarlo un milagro en la vida de esta persona. También durante la presente semana, algunos de ustedes se nos han adelantado en el camino. Cada que hay un paciente, el médico establece una relación mínima de 9 meses. Una relación en la que nos estamos comunicando, nos estamos entrevistando, una relación en la que quizás a veces vamos un poquito más allá y entendemos algunas dinámicas familiares, algunos problemas familiares, y es inevitable el ser indiferentes. Por supuesto que humanamente nos afecta cuando algunos de ellos son llamados delante de la presencia del Señor, cuando el Señor les ha llamado. En ellos puedo argumentar y decir que la mayor parte soy testigo de que lograron mantener una relación con Dios, de que sabían que Dios tenía el control de sus vidas. Y eso, por otro lado, además de producirme un poco de tristeza, también me causa alegría, porque con certeza podemos afirmar que ellos van a la casa del Padre, van a la morada eterna. Y un día el Señor les dará un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado seremos reunidos con el Señor, en donde la muerte ya no tendrá potestad tal y como la conocemos, en donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedades, y reinaremos con el Señor. Para aquellos que Dios ha permitido que luz nos resplandezca sobre nuestra vida, esa es nuestra expectativa y esa es nuestra alegría. Oramos para que los familiares de estas personas que han visto partir a sus familiares, a sus seres queridos, oramos para que sean fortalecidos y que en medio del dolor Dios les dé la expectativa de que hay un buen término al final. Ese término, repito, es la vida eterna. Le damos gracias a Dios. Por razones obvias omito muchos de los nombres. Sé que algunos están en el proceso y los exhortamos en reunión tras reunión para decir, mientras usted mantenga la vida en este mundo como la conocemos, usted proclame la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida, porque en la palabra de Dios hay esperanza, porque en la palabra de Dios hay fe, porque en la palabra de Dios podemos creer, y para el que cree no hay nada imposible. Le damos gracias a Dios. También durante esta semana sabemos que se celebró, no sé si en el resto del mundo, por lo menos en México, el Día de las Madres. Nos unimos a la felicitación y el Señor nos permitió subir una, voy a llamarlo, reflexión basada en su palabra. Y esta reflexión empezaba con la palabra de Dios en Efesios 6:2,
que señala y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le invito a reflexionar qué significa honrar a nuestros padres. Podría señalar que honrar a sus padres, más allá de una palabra, implica acciones, implica integridad, implica respeto, implica agradecimiento a Dios por los padres, y en este caso en particular por las madres, que nos dieron la vida. Implica que nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Implica que Dios es soberano y no se equivocó al ponernos en la familia que nos puso, aunque a veces no estemos totalmente de acuerdo. Pero hay una razón por la cual Dios nos puso exactamente en la familia en la que nos puso. Y nosotros debemos estar agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Implica que en un momento determinado, de ninguna manera seamos una carga para nuestros padres. Implica que de alguna manera nosotros los procuremos. Implica de alguna manera que nosotros oremos por ellos agradeciendo al Señor, que intercedamos por ellos, que los atendamos en su tiempo de necesidad y aún en el tiempo de escasez. Por lo tanto, al decir honra a tu padre y a tu madre, va simplemente más allá de una palabra que significa honrar, dar mérito, dar reconocimiento. Va mucho más allá porque implica acciones. Y seguimos diciendo que basados en esta escritura, queríamos honrar a todas las madres por su incansable entrega y sacrificio. Algunas veces hemos expresado a través de Cristo nuestra familia que una madre está más identificada con el amor de Dios, con el amor de Dios expresado en su palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo. Para una madre, más que para un padre, quizás este sentimiento sea más fácil identificarlo, porque ellas pueden decir de sus hijos: sangre de mi sangre y carne de mi carne. Nuestro Señor Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, era su Hijo, de tal manera que al entregarlo como hombre a la tierra, en un proceso que estaba establecido para que Él entregara su vida en rescate por todos nosotros, una madre puede dimensionarlo de una manera mucho mayor. Quizás esa es una razón por las cuales las mujeres hasta cierto punto son más emotivas que los hombres. Y no hablo de que la emoción sea algo malo, simplemente de que son más susceptibles a ponerse en los zapatos de otra persona, en poder comprender por lo que están pasando personas que están pasando por necesidades. Y entonces a eso aludimos cuando decimos: te honramos a ti por tu incansable entrega y sacrificio. Y quisimos hacer referencia a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, a partir del capítulo 31, y específicamente designamos el versículo 29, en donde dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasaste a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, y la mujer que teme a Jehová será alabada. Seguimos expresando a manera de agradecimiento: querida mujer que eres madre, tu temor y tu reverencia a Dios son evidentes en cada acción y decisión que tomas.
Porque una madre puede anteponer su situación personal por los hijos, más allá que por cualquier otra persona. Tu fe inquebrantable y tu amor por Dios son un faro de luz en nuestras vidas. Te damos las gracias por ser tu mujer, el sostén de la familia. Sin las madres no existirían propiamente los hogares, puesto que el varón cumple otro rol, cumple el rol de ser un proveedor. El rol de la madre es distinto. Y hoy está bajo un fuerte ataque, espiritualmente hablando, bajo un fuerte ataque del enemigo, pero eso no quita su papel preponderante, ya que ella se convierte en nuestra guía, en nuestra consoladora, en nuestra intercesora. La influencia y el amor de ellas perdura mucho más allá de simplemente señalar un día, porque es todos los días. No se es madre el 10 de mayo, sino se es madre los 365 días del año, sea que usted sea madre o sea que usted esté honrando a la suya. Expresamos que el Señor continúe bendiciéndolas abundantemente, fortaleciéndolas en su camino y llenándolas sobre todo de gozo y paz. Me permití expresarlo y no quería que pasara por alto, habiendo sido un día tan importante. Le damos gracias a Dios por tan grande bendición. Le damos gracias a Dios por la vida de todas ustedes. Y bien, vamos a pasar a nuestra proclamación del día de hoy. Le damos gracias al Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo sea nuestra guía en esta reunión y que sea Él el que nos hable. Le pido que nos ayude para que su Espíritu Santo permita que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, que quitemos toda distracción, cualesquiera que ésta sea, y que su palabra haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. La proclamación del día de hoy, hablando precisamente de la soberanía de Dios, está basada en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7 y hasta el 21, y Mateo 5, versículo 43 al 45. Dios, tú eres soberano. Dios, tú actúas siempre con amor. Tú eres amor. Tú eres amor en la medida que yo puedo ser testigo de cómo me has amado. Señor, dame de tu espíritu para amar a mi prójimo, para amar a mis semejantes, para amar a mi enemigo, para bendecir a los que me maldicen. Dame la capacidad y danos la capacidad de amarnos unos a los otros, porque sabemos que esto es bueno y agradable para ti. Soy nacido de nuevo porque practico el amor conforme a tu palabra y conforme a tus mandamientos. Y el conocer tu palabra y tus mandamientos me permite conocerte a ti en el día a día. Tú eres la manifestación única y real del verdadero amor. Tu amor se manifestó a mi vida al enviar a tu Hijo llamado Jesucristo para que yo viva por Él. Tú lo enviaste en propiciación de mis pecados. Me rescataste y me diste vida conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy sé que al amar a mi prójimo de la manera en que tú me amaste,
me convertiste en un fiel representante de tu amor. Perfecciona, oh Dios, tu amor en mi vida, para que tu presencia y amor permanezcan conmigo a través de tu Espíritu Santo. Yo testifico que tú, oh Dios, enviaste a tu único Hijo, al Salvador del mundo, para que todo aquel que testifique y confiese de la misma manera sea salvo. Tú eres Dios, la manifestación del amor puro, y ese amor es perfeccionado en mi vida, en el día a día, hasta el día del juicio. Mi temor reverente hacia ti esté presente todos los días de mi vida. Amo a mi hermano, amo a mi prójimo, para que mi testimonio ante ti sea verdad. Permite, oh Dios, que a través del amor verdadero alcance la promesa bendita de vida eterna. Y decimos todos, amén. Amén, y le damos gracias al Señor. Quizás con los hechos transcurridos en esta semana me llevaron a reflexionar sobre un tema que empezamos a tocar, y es entender que Dios es soberano. Dios es soberano, con lo que eso implica. En la Biblia, Dios es presentado como el soberano, como el Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, a partir del versículo 15, dice: a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en la luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. A los ricos de este mundo manda el Señor que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A veces, entender lo que es la abundancia puede convertirse en un problema para nosotros. Porque al hablar de abundancia, pensamos solo en cosas materiales. Y esto de ninguna manera es correcto. La abundancia está en la manera en que vivimos, en la manera en que somos capaces de compartir con los demás lo que tenemos. Porque al compartir con los demás las cosas que tenemos, estamos desarrollando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué estamos desarrollando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Porque su palabra dice que al ver a las multitudes que andaban sin pastor, sentía compasión de ellas. Sentía compasión de ellas. Y su ser se conmovía. Y como su ser se conmovía, Él quería darse a sí mismo. Ciertamente era el Hijo de Dios, hombre en la tierra, pero respaldado por la autoridad del Dios eterno. Si tenemos dudas de que Él es el Señor de señores, cuando Él regrese, Él aparecerá montado en un caballo blanco,
Y dice que en su vestidura y en sus muslos tendrá un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es Rey de Reyes, que no hay otro rey arriba de él. Que es Señor de Señores, que Él es el único Señor. Él es el único que gobierna. Él es el único que tiene autoridad. La autoridad que le fue delegada por el Padre, por la soberanía del Padre. Dios es el gobernante supremo del universo y tiene autoridad sobre todas las cosas. Dios, al decir que es soberano, describimos la capacidad de Dios que tiene para ejercer control y autoridad sobre todas las situaciones y sobre todas las circunstancias. La soberanía de Dios significa que Él no está sujeto a ninguna otra voluntad y a ningún otro poder. Él es independiente y Él es poderoso. Eso implica la soberanía de Dios, la supremacía sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Dios es el creador y Él es el sustentador de todo lo que existe, absolutamente de todo lo que existe, y Él tiene derecho exclusivo de gobernar sobre lo que Él ha creado. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La soberanía de Dios implica que Él tiene el control absoluto. Humanamente yo puedo no entender la soberanía ni la voluntad de Dios. Humanamente, en mi naturaleza humana, puedo incluso rebelarme frente a ese Dios, cuestionando su autoridad sobre mi vida, particularmente en momentos difíciles, particularmente en momentos que no soy capaz de pensar y reflexionar en que Él es soberano. Y entonces, al cuestionarme y al rebelarme contra Él, yo puedo decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no respondes cuando clamo a ti? ¿Dónde estás, Dios? ¿Quién se apiadará de mí? Dios, no me dejes. Responde, oh Dios. Pero esa es la naturaleza humana. Todos tenemos esta naturaleza. Todos en algún momento nos sentimos angustiados, afligidos, tristes, ansiosos, desesperados. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha permitido hacerse presente en nuestras vidas a través de su palabra, de tal manera que cuando yo digo: ¿dónde estás, Dios? ¿En dónde estás? ¿En dónde te ocultas? ¿Por qué me dejas? La pregunta es: ¿y acaso yo he buscado a Dios? ¿Acaso yo he ido para aprender de Él, para tener intimidad con Él, para conocerle a Él? Alguien puede decir: ¿y cómo lo hago? Dios dejó su palabra escrita. Dios dejó su palabra escrita, ciertamente hecha por hombres, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor de ese libro. ¿Quiere usted conocer a Dios? Tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que ir a la Biblia, tiene que meditar en ella, tiene que reflexionar en ella. ¿Quiere usted clamar a Dios? El Señor en su palabra incluso nos enseña la manera en clamar a Él y en saber también que el Señor responde, en saber que el Señor nos escucha, el saber que el Señor no es indiferente a nosotros, el saber que Él está presto ahí para escuchar y para responder.
sobre todo si particularmente nosotros le buscamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente. El Señor dice que Él mismo es galardón para aquellos que le buscan. Y cuando usted le encuentra, entonces, independientemente de la prueba, el Señor a través de su palabra le hablará y le mostrará la salida. Eso está escrito en su palabra. Él tiene el control absoluto. Él tiene el control absolutamente de todos los acontecimientos de la historia. Aun cuando el hombre puede envanecerse en sus procesos y en sus razonamientos, el Señor siempre ha estado ahí. El Señor está sobre la vida de cada uno de nosotros. Nada ocurre sin el consentimiento o permiso de Dios, y sus planes prevalecen sobre todo. En el libro de Isaías 46:9, el profeta señala y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Porque yo, dice Dios, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho, y el cual digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero, porque yo soy Dios, yo soy el soberano, yo soy el creador de todas las cosas. La verdad fundamental en la palabra de Dios es que Dios es soberano. Y hay una consecuencia de que Dios sea soberano. La consecuencia de la soberanía de Dios es la perfección divina por medio de la cual, o en razón de la cual, Dios es simplemente Dios. No hay nadie antes de mí, no habrá nadie después de mí. Yo soy Dios. Y en nuestra intelectualidad, yo me pregunto, ¿cómo podemos dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas? Dios me ha permitido exhortar a muchos de ustedes cuando tenemos la oportunidad de conocernos a través de las circunstancias de una consulta médica, cuando una de las preguntas es si conocen a Dios y algunos responden que no. Y yo les digo, ¿y tiene dudas de que ese Dios es el que tiene el control de todas las cosas? Y no saben qué responder. Y entonces Dios me ha permitido preguntar, ¿usted puede asomarse a la ventana y ver el cielo? Y déjeme decirle que Dios lo puso. Usted puede ver en un día soleado las nubes o escasas nubes. Dios las puso. Dios permite que estén ahí. Usted ve el sol salir. Dios fue el responsable de ello. Dios no hace nada al azar. Dios permite que el sol salga por el oriente y se meta por el poniente. Dios establece que la luna tenga un ciclo de cada 28 días. Dios establece que haya 4 estaciones en el año y siempre en la misma secuencia y en la misma forma, aunque cada estación sea diferente año con año. ¿No le parece demasiada casualidad? ¿Acaso en eso no hay un orden? Simplemente por señalar algunas cosas, porque uno podría profundizar aún más sobre de ello. Es maravilloso lo que Dios hace. En este tiempo que estamos nosotros ahorita, terminando casi en la primavera y está por entrar el verano, sabe que a las 5:30, en estos días que me he despertado, invariablemente se escucha el cantar de los pájaros. ¿Y cantan porque es al azar? No, cantan porque así Dios lo estableció. Y cada cosa de la cual yo
puedo ser testigo es una manifestación de la soberanía de Dios. ¿Cómo entonces podemos pensar que Dios no es Dios? ¿Que Dios no existe? Y que puedo pensar en otras cosas espirituales, pensando que todo es espiritual, que todo es energía, que todo se va a transformar y que probablemente yo voy a reencarnar en otras personalidades y tantas cosas que son prácticamente más absurdas que simplemente aceptar que Dios es Dios. Le doy gracias a Dios porque hoy puedo decirle, ninguna duda tengo de que Dios es Dios y de que Él es soberano y de que Él vive y reina y de que Él hizo todas las cosas conforme a su palabra que dice, todo lo que respire, alabe al Señor. El ser humano respira y por lo tanto el ser humano debiera alabar al Señor, debiera estar agradecido con Él en todo tiempo y en todo momento. ¿Estamos agradecidos con Dios? No importa las circunstancias. Quizás en tiempos difíciles yo pueda decir, Señor, no entiendo. Señor, no comprendo. Señor, parece que esto me avasalla. Pero tú eres Dios. Pero tú eres Dios. Y como dijo tu siervo Job, viva mi Dios, que mientras yo viva solamente he de vivir para alabarlo, para bendecirlo, para agradecerle. Viva mi Dios. La soberanía de Dios muestra su perfección, la perfección divina por medio de la cual Dios es Dios. Dios es el que crea, Dios es el que determina, Dios es el que establece, Dios es el que conduce, Dios es el que ampara, Dios es el que realiza lo que quiere a través de los tiempos, cuando quiere, como quiere, donde quiere, y reparte a quien quiere. ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios? El espíritu de maldad es el que cuestiona a Dios. El espíritu de maldad que viene a usurpar en el hombre los pensamientos de Dios para introducir en él la rebelión, para introducir en él la rebeldía, y que en esa rebeldía podamos cuestionar a Dios en todas las cosas. Jugamos al filo de la navaja cuando hacemos eso. Dios es soberano porque Él es omnipotente. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios es soberano porque es libre. No hay quien pueda cuestionar su autoridad. Dios es soberano porque a pesar de su soberanía, Él es fiel para con nosotros. Y en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que envió a su Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Absolutamente, todos los atributos y todos los aspectos en relación a la soberanía concuerdan y se expresan en un hecho sustancial. Dios es soberano. Y sé que nuestro pensamiento no es el mismo cuando somos unos niños, que cuando somos unos adolescentes, que cuando vamos madurando, o cuando somos adultos, o cuando somos padres, o cuando somos ancianos. Quizás es el tiempo que cada quien necesita para que Dios se presente en la vida de cada uno de nosotros y que nosotros podamos tener un destello de entendimiento para buscar su palabra y que a través de su palabra Dios vaya formando y modificando nuestros pensamientos, nuestro corazón, para reconocer que Él es Dios y no hay otro Dios. En nuestra proclamación dice: hoy reconozco que tú eres Dios
un Dios soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, y es el mismo Dios que se manifiesta de múltiples maneras, no que haya muchos dioses. El mayor acto de la soberanía de Dios se manifestó en su acto redentor a través de nuestro Señor Jesucristo. Aún en nuestra ignorancia, cuando yo podría decir que no conocía a Dios y era un adolescente y entré a la secundaria o a la preparatoria, y entonces uno empieza a estar expuesto a las ideas científicas que hablan de la evolución. Y en el proceso de la evolución se dice que la Tierra surgió de la nada. Y yo me preguntaba, ¿cómo la nada puede dar lugar a algo? Si no es nada, ¿cómo puede ser algo? La nada no puede dar lugar a algo. Y luego, si usted quiere buscar un poco y aceptar la teoría de la evolución, no ha habido una sola especie nueva que haya aparecido desde hace muchos, muchos, muchos años. Y esto empieza a contradecir esta teoría. Pareciera más razonable aceptar que Dios es Dios y es el creador de todas las cosas. Cuando el hombre llega al límite de su pensamiento y no tiene nada más que decir, no hay nada más que pensar, allí aparece la omnipotencia y el infinito conocimiento de Dios, de aquel que nos crió y de aquel que nos sustenta, Dios trascendiendo todo entendimiento y todo conocimiento humano. Cuando uno expresa y dice que los hombres se rebelan contra Dios, esto es un hecho. Esto es un hecho. Nosotros podemos identificarlo cuando usted conoce a Dios, cuando hay cosas que le pertenecen a Dios, que usted tiene que hacerlas y que nosotros respondemos con molestia y con enojo. No queremos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que no es conforme a Dios, que quiere rebelarse con Dios. Porque si yo reconozco a Dios, si yo quiero alabarlo, si yo quiero bendecirlo, si yo quiero agradecerle y debería vivir solamente para eso a través de mi vida, siendo testimonio, ¿cómo puedo molestarme o enojarme cuando se trata de glorificarlo, cuando se trata de alabarle, cuando se trata de bendecirle? Cuando el conocimiento del hombre llega a un punto en el que tiene que aceptar que Dios es real, el hombre en esa rebeldía puede molestarse y apretar sus puños, rechinar sus dientes y decirle al Dios de la Biblia: no tienes derecho alguno sobre mi vida, no tienes derecho a ser el soberano. Y no me doy cuenta que al hacerlo estoy dando cumplimiento a la palabra de Dios en el Salmo 2:3, en donde dice: rompamos las ligaduras de Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. Quitemos de nosotros sus mandamientos, quitemos de nosotros su soberanía. Y cuando nosotros actuamos y pensamos así, ¿sabe qué es lo que pasa? Salmo 2:4 dice: y el que mora en los cielos, el que mora en los cielos, se reirá de nosotros. Se burlará de aquellos que no tienen entendimiento. Se burlará de aquellos que entran en rebeldía. Y tendrá misericordia de ellos. Porque ciertamente Dios no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se extravíe. Y hay un punto de equilibrio entre la soberanía de Dios, que es un Dios justo, y el amor de Dios. Es un punto de equilibrio que no es tan fácil de comprender.
Pero déjeme decirle que Dios actúa con misericordia. ¿Sabe por qué? ¿Tú sabes por qué Dios actúa con misericordia? Porque es misericordioso. Dios actúa con misericordia porque es misericordioso. Salmo 103, 17 dice, mas la misericordia de Jehová, la misericordia de Dios, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia es sobre los que tienen temor reverente de Dios. Y la justicia de Dios es sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan el pacto de Dios y los que se acuerdan de poner por obra sus mandamientos. Hay enseñanzas terribles que dicen que ya no estamos bajo la ley de Dios, que solo estamos bajo la gracia de Dios y estamos en la ultragracia, la hipergracia, la sobregracia. Si Dios es inmutable, Dios puede cambiar, Dios puede modificar lo que ha establecido. Y ciertamente, para que no se nos olvide, Dios dejó grabado en nuestra conciencia sus mandamientos. Exceptuando algunos seres humanos, la mayor parte de los seres humanos saben que hay cosas que en la naturaleza humana no son correctas. Ser crueles, despiadados, tomar la vida de otras personas, tomar las cosas de nuestro prójimo, burlarnos. Sabemos que hay cosas que en nuestro interior nos dice que cuando hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, sabemos que no son correctas. Salmo 86, 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y eres perdonador y grande en misericordia con todos los que te invocan. Tú eres, oh Dios, un Dios de misericordia y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 136. Todo el Salmo es una exhortación durante 26 versículos en el cual nosotros, después de una aseveración, debemos de decir, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. Es importante entender qué es la misericordia. Preguntaría a algunos, ¿qué entiendes por la misericordia de Dios? Que es misericordioso, pero ¿qué es la misericordia? No recibir lo que merecemos, ¿Ah? a lo mejor no recibir lo que merecemos. Sí, me dice que no recibir lo que merecemos. Déjeme decirle por qué es importante cuando hablamos de misericordia. La palabra misericordia deriva de un término que significa miserable o desdichado. Y cordia viene de corazón y quiere decir el corazón de Dios para aquel que es miserable o desdichado. En otras palabras, es tener compasión por los que están en situaciones difíciles, por los que están en situaciones de angustia, por los que están en situaciones de desesperación. Eso quiere decir misericordia. Eso es la misericordia de Dios, que Dios no es indiferente a lo que nos pasa. Y Él tiene que intervenir. Y su intervención directa es a través del Hijo. En eso se manifiesta la misericordia de Dios sobre un mundo que está extraviado, sobre un mundo que está perdido, sobre un mundo que nada más busca hacer su propia voluntad en rebeldía.
Dios dice que no quiere que nadie se pierda, que aunque no merecíamos y estábamos condenados a la muerte eterna, Dios estableció un plan para rescatarnos a todos nosotros a través de su Hijo llamado Jesucristo. Es la expresión máxima de la misericordia de Dios. ¿Y qué tiene que ver? Ese es el corazón de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra y dice que al ver a las multitudes que andaban sin pastor, que andaban perdidas, que andaban en ignorancia, que andaban siendo presas de hombres malos y perversos, el Señor tenía compasión de ellos. Algo se conmovía en el interior de Él por ellos. Eso refleja la misericordia de Dios. Por eso el Señor dice, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque yo provengo del Padre, y las cosas que el Padre me mandó, esas son las que vengo a hacer. ¿Acaso vino a hacer un acto de maldad? ¿Acaso vino a buscar lo suyo? El Señor vino a entregarse completamente por amor a nosotros. Hay una relación entre la misericordia de Dios y la compasión establecida por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo como tal es la manifestación suprema del amor de Dios por nosotros y la misericordia que Dios tuvo por todos nosotros. Me llama la atención un pasaje que está en Mateo 20:30, donde dice que 2 ciegos estaban sentados, y con esto voy a terminar, diciendo que estaban sentados junto al camino. 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando escucharon hablar de Jesús, seguramente ya habían escuchado de Él, ya habían escuchado que había un hombre que hacía cosas que solamente Dios podía hacer. Un hombre que sanaba a los enfermos. Un hombre que hacía que los paralíticos se levantaran. Un hombre que limpiaba la lepra de los leprosos. Un hombre que había levantado a los muertos. Y cuando ellos escuchan una algarabía y dicen, ¿qué está pasando?, alguien les dice, es Jesús el que está pasando. E inmediatamente, cuando supieron que era Jesús el que estaba pasando, entonces se levantaron y empezaron, yo no sé si a caminar o allí en el lugar en donde estaban, y empezaron a clamar, empezaron a gritar y empezaron a decir, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Está usted en aflicción el día de hoy? ¿Está usted en angustia el día de hoy? Levántese, le animo para que se levante y diga exactamente de la misma manera, Jesucristo es el que vive y reina hoy. Jesucristo no ha cambiado, es el mismo. Jesucristo sigue haciendo milagros el día de hoy. Pero tenemos que levantarnos y decirle, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí que estoy en desdicha. Ten misericordia de mí que estoy en desgracia. Ten misericordia de mí que he perdido toda esperanza. Ten misericordia de mí que he perdido la salud. Ten misericordia de mí. Y mientras gritaban, dice aquí que la gente se acercó a ellos. Quizás algunos discípulos se acercaron a ellos y les decían que se callaran, que dejaran de gritar, que dejaran de clamar. Pero dice, pero ellos clamaban aún más. Clamaban aún más. Si usted cree que ha clamado, siga clamando, clame más, levante la voz y siga diciendo, Jesucristo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí.
quiero puntualizar, porque hay un concepto que se llama gracia. No decían, Jesucristo, ten gracia de mí. Decían, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. En otras palabras, mira la situación en la que estoy. Mira cómo me encuentro. Mira mi miseria. Y pasa esta miseria por tu corazón y actúa conforme a ella. De la misma manera que hoy podemos decirle a Jesús, pasa mi necesidad por tu corazón, Señor. Pasa y obra conforme a tu voluntad. Termina diciendo aquí que el misericordioso Jesús y soberano le dijo al ciego, de la misma manera que hoy Jesús puede hacerlo en tu vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y dice aquí que el que era ciego recibió la vista y seguía a Jesús. Nuestro Dios no es indiferente. Nuestro Dios nos escucha. Nuestro Dios nos ama. Nos amó enviando a su Hijo en propiciación y rescate por todos nosotros. Jesucristo es su nombre. Pero nadie puede levantarse a clamar por ti. Nosotros tenemos que levantarnos y buscarlo a Él. Y buscarlo a Él. Nosotros oramos para que Dios te fortalezca y sigas buscando a Dios. Sigas reconociendo a Jesús en todos tus caminos. Y lo hagas con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el Señor los bendiga.